Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bendición, hermanos, estar juntos en esta tarde para buscar el rostro de Dios, para pedirle que nos sane, para pedirle nuestras necesidades, que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que el Señor esté con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque estamos juntos, mis amados y yo, Señor, para buscar tu rostro, para reconocer nuestra dependencia de ti, nuestra necesidad de tu poder, de que tu Espíritu nos llene, de que tu Espíritu nos bautice. Gracias, Señor bendito. Háblanos en esta tarde a través del estudio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Hemos estado toda esta semana, y ahora este día viernes vamos a terminar este estudio, pero hemos estado estudiando de ahí en Mateo 8, en el 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. En este pasaje vemos tres propósitos. El primer propósito lo vemos en esto que acabo de leer: el mostrar el poder de Dios para suplir la necesidad de una persona o de una familia. Y luego en el versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahí vemos el segundo propósito: suplir las necesidades de una multitud. Venían todos y eran sanados, eran liberados. Ahí mostraba su poder el Señor Jesús. Pero ahora vamos al versículo 17 y vamos a ver el tercer propósito. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¡Qué precioso! Ahí vemos que el tercer propósito era mostrar su naturaleza mesiánica. Ahí se cumplió lo que Isaías 750 años antes había profetizado, que él llevaría nuestras enfermedades, que él cargaría con nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades hasta el final, hasta su muerte en la cruz. Por la muerte en la cruz, por la sangre derramada en la cruz, es que tú y yo somos sanos. Por la sangre derramada en la cruz es que tú y yo somos salvos del pecado. Tenemos que entender cada vez que alguien se le acercaba a Jesús para sanar, él recordaba: este es mi ministerio, esto lo hago porque yo soy el Mesías, porque yo voy a ir a la cruz a llevar todas las enfermedades. Él se recordaba el sufrimiento que le esperaba para darnos a nosotros la sanidad. Toda necesidad se suplía. Era un anticipo de la cruz. Todo lo que la obra que él hacía se estaba anticipando a lo que él iba a sufrir en la cruz. Día tras día, mientras ministraba, le acompañaba el pensamiento de que él podía soportar, Dice en Marcos capítulo 5, ahí está la mujer del flujo, se acerca al Señor, y ahí en el 5:30 dice: y luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Él sabía que salió virtud de él. Él dijo: salió poder sanador. ¿Quién tocó mis vestidos? ¿A quién sané? Porque la mujer lo había hecho a escondidas. Ella no había dicho nada, no había declarado nada. Simplemente tocó el borde de la túnica del Señor, y él dijo: de ahí salió poder. Así es como el Señor sana. Sale virtud de él y nos sana. Qué precioso es el Señor, mis amados. Qué precioso. Él sufría cuando nosotros sufrimos. Él sufre cuando nosotros sufrimos. A él le duele. Él experimentó una profunda emoción cuando tuvo que resucitar a Lázaro. Cuando dice que lloró,
tenía dolor en su corazón porque iba a resucitar a Lázaro. Así que Él es el Mesías, Él es el Mesías. Lo que sigue es una forma simple para describir, de ilustrar cómo Jesús llevó nuestros pecados. Él los llevó, dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¡Qué precioso! Tú y yo fuimos sanados en el pasado, desde la muerte en la cruz. Él tiene el poder para sanarnos. Solamente es que esperemos y creamos y lo pidamos. Eso es lo que Él llevó, nuestras enfermedades. Fíjense cómo dice en Miqueas 7:19, y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Cuando tú viniste a pedir perdón al Señor, Él tomó ese pecado y lo echó en la profundidad del mar. Ahí está, Él no se va a volver a acordar. Así que si el diablo viene y te dice, tú fuiste así, tú hiciste esto, tú tienes que decirle, sí, pero ya está sepultado en la profundidad del mar. Ahora soy una nueva criatura. Ya no tienes que venirme a recordar lo que yo hice, porque el Señor lo sepultó en la profundidad del mar. Ahí en el Salmo 103, un precioso salmo. En el Salmo 103, en el versículo 12, dice, bueno, como dice el 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué preciosa promesa, hermanos. Qué precioso. Él engrandeció su misericordia sobre nosotros. Él dice que como está el oriente tan lejos del occidente, así están nuestros pecados. Él ya no se acuerda porque tú ya pediste perdón. El Señor se compadece de ti porque sabe que somos polvo. Porque sabe que somos polvo. Entonces tenemos que reconocer que el Señor es nuestro Dios y que Él llevó nuestros pecados, que Él llevó nuestras enfermedades. Fíjense cómo dice en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, preciosa palabra hablando de nuestro sumo sacerdote, del Señor Jesús como sumo sacerdote. En el 4 dice, en el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que Él nos abrió esa puerta para que nos acerquemos confiadamente. Él está con nosotros, Él conoce nuestras debilidades, Él pagó, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora podemos acercarnos confiadamente. Solamente existe una provisión segura para nuestras necesidades y es nuestro Señor Jesucristo. No es la yoga, no es la filosofía, no es la psicología, no es la salud mental ni física. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él podemos llegar a nuestro Padre. Solamente tomados de su mano podemos transitar en este mundo lleno de corrupción, en este mundo lleno de pecado, solamente a través del Señor Jesús. Solamente la última causa de la corrupción en este mundo es el pecado, hermanos, es el pecado.
el pecado tremendo. Fíjense cómo dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. No tiene Génesis. Que el Señor trajo maldición a la tierra por causa del pecado del hombre. Dijo que iba a producir espinas la tierra. Tenemos que entender que la tierra se convirtió en corrupción por el pecado. Produce la simiente, el envejecimiento, hasta que finalmente morimos. Hay pecado, hay enfermedad, todo eso, pero Jesús cargó con todo ello, con toda corrupción del mundo. Jesús cargó con nuestros pecados, pero Jesús también nos prometió intervenir y crear un nuevo cielo y una nueva tierra, un cielo y una tierra nueva que no pasará, que será eterno, y que ahí vamos a estar tú y yo en la vida eterna con Él, en esas calles de oro, en ese mar de cristal, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Tenemos que creerlo, mis amados, tenemos que creerlo. Vamos a orar en esta tarde. Mi Dios y Padre, gracias porque tú cargaste con nuestros pecados, tú cargaste con nuestras enfermedades en la cruz. Tú, Señor, nos has perdonado, has sepultado nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Padre. ¿Con qué te pagamos, Señor? ¿Con qué te pagamos todo lo que has hecho por nosotros? Más que amándote y sirviéndote cada día más. Gracias, Jesús, por tu amor eterno. Gracias, Señor. Gracias. Y si tú en esta tarde reconoces que no has pedido perdón por tus pecados, quiero guiarte en una oración. Solamente abre tu corazón y dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero caminar igual. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Lávame, límpiame, purifícame en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos terminado esta semana con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Los espero el lunes a las 6 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana. Voy a estar predicando, voy a estar hablando de la palabra de Dios. Los espero a las 10. Dios los bendiga, Dios los guarde. Cristo los ama y yo también.